Un saludo, amigos. Celebramos hoy la memoria del cardenal San Roberto Bellarmino. Nació en Monteluciano, en Toscana, Italia, en 1542. Su madre era hermana del Papa Marcelo II. Desde niño dio muestras de poseer una inteligencia superior y una memoria prodigiosa. Por ser sobrino de un pontífice podía esperar obtener altos puestos y a ello aspiraba, pero su madre le fue convenciendo de que el orgullo y la vanidad son defectos peligrosos y cuenta él en sus memorias. De pronto, cuando más deseoso estaba de obtener cargos honoríficos, me vino de repente a la memoria lo muy rápidamente que pasan los honores de este mundo y la cuenta que todos vamos a tener que darle a Dios, y me propuse entrar de religioso, pero en una comunidad donde no fuese posible ser elegido obispo o cardenal. Esa comunidad era la de los padres jesuitas. Fue recibido jesuita en Roma en 1560. Él entró en esa comunidad para poder vivir en la pobreza, en la castidad y en la obediencia, y no ser elegido ni obispo ni cardenal. Y al final fue el único obispo y el único cardenal de los jesuitas en ese tiempo. Ya de seminarista y profesor, luego sacerdote, Roberto Bellarmino atrajo multitudes con sus conferencias, con su sabiduría y su facilidad de palabra. Sus sermones fueron extraordinariamente populares desde el primer día. Los oyentes decían que su rostro brillaba mientras predicaba y sus palabras parecían inspiradas del cielo. Al principio, los sermones de Roberto estaban llenos de frases de autores famosos y adornos literarios, pero de pronto le enviaron a hacer un sermón sin haberlo preparado y se propuso hacer esa predicación únicamente refiriéndose a la Sagrada Escritura. El éxito fue fulminante. Aquel día consiguió más conversiones con ese sencillo sermón que las que había obtenido con todas sus grandes predicaciones. Desde ese día cambió su modo de predicar. En adelante, solo utilizaría argumentos de la Sagrada Escritura para no aparecer como sabio según el mundo, sino predicar con la fuerza del Espíritu. Finalmente, después de haber sido profesor en la Universidad de Lovaina, fue llamado a Roma para que el Santo Padre le encargara la misión de escribir un catecismo. Escribió primero un catecismo resumido y luego un catecismo explicado que en su misma época alcanzó la tirada de más de 300 ediciones. Los protestantes, evangélicos, luteranos sacaron una serie de libros contra los católicos y el sumo pontífice encomendó a San Roberto enfrentarse a los enemigos de la religión. Fundó una clase que se llamaba Las Controversias y de todas esas clases publicó varios libros que con admirable sabiduría pulverizaban lo que decían los evangélicos y los calvinistas. El Santo Padre lo nombró obispo y cardenal y puso como razón para ello que este es el sacerdote más sabio que tengo. Bellarmino se negó a aceptar tan alto cargo, diciendo que la compañía de Jesús lo prohibía, pero el Papa le respondió que tenía poder de dispensarle de ese reglamento y le obligó a aceptar, bajo pena de pecado mortal, el obispado y el cardenalato. Tuvo que aceptarlo, pero siguió viviendo sencillamente y sin ostentación, como lo había venido haciendo como simple jesuita. Los superiores de su orden le encargaron que se encargara de la dirección espiritual de los jóvenes seminaristas y tuvo la suerte, el privilegio de dirigir espiritualmente a San Luis Gonzaga. Después, cuando Bellarmino muera, dejará el encargo de ser enterrado con San Luis Gonzaga, que fue su discípulo preferido. Poco antes de morir, escribió en su testamento que lo poco que él tenía se lo dieran a los pobres, que sus funerales se hicieran de noche y sin solemnidad, pero a pesar de eso, el gentío fue inmenso y todos estaban convencidos de haber enterrado a un santo. La memoria de San Roberto Bellarmino nos recuerda que la escucha de la palabra de Dios, la oración fervorosa a Dios, nos indica siempre en cada momento cuál es la voluntad de Dios. San Roberto Bellarmino renunció a su voluntad para hacer la de Jesucristo. Y el Santo Padre, la obediencia al Santo Padre y a sus superiores le llevaron por el camino de la santidad. Pidamos pues al Señor trabajar ese mismo espíritu de obediencia a aquellos que tienen del Espíritu Santo la tarea de guiarnos por caminos de verdad y de justicia.